Bienvenidos de nuevo a un episodio más de este podcast Next Level. Un podcast dedicado al desarrollo personal y profesional y al emprendimiento. Mi nombre es Ricardo Valdivieso y estoy de nuevo con otra invitada. Ella en este caso se llama Esther Martínez, se especializa pues, en orientación laboral más en temas de habilidades blandas. Entonces hoy va a ser un episodio sobre todo para aquellas personas que están en ese punto de quizás reinventarse, quizás encontrar algo diferente a nivel profesional y desarrollarse mucho más. Entonces damos la bienvenida a Esther Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y bueno, de poder acompañar este ratito con las diferentes personas que nos acompañan. ¿Has hecho algún tipo de entrevista antes o es tu primera entrevista presencial? De forma presencial es la primera, vale. Así que ahora ya he grabado un podcast en directo 1 a 1. Es la primera. Siempre los he grabado vía Zoom, vía Meet, así que muy agradecida. Y encima en Albacete. Bueno, pues el desarrollo profesional, digamos que eso es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema de que, digamos, todas las personas, quizás jóvenes, no tan jóvenes, tienen un punto de querer, pues eso, reinventarse o cambiar de profesión, ¿no? Y hoy en día, pues hay diferentes perfiles en el cual uno de ellos es el tuyo, que ayuda en ese proceso, ¿no? En ese proceso de cambio, de reinventarse, de desarrollarse a nivel profesional con diferentes habilidades, ¿no? Eso es. Al final la profesión, el empleo en sí, está durante toda nuestra vida, desde muy jóvenes hasta que nos jubilamos. Entonces, durante todo ese proceso, pues siempre hay cambios. Nosotros cambiamos como personas y esos cambios también se ven en nuestro desarrollo profesional. Entonces, a lo mejor cosas que en un principio tenían sentido, según va pasando el tiempo, no tiene tanto sentido. Y entonces ahí es cuando muchos profesionales pues quieren hacer un cambio. Y entonces ahí estoy yo para acompañarles en esa orientación de, vale, vamos a ver dónde estás, en qué punto te encuentras y hacia dónde quieres dirigirte. Entonces, bueno, ahora mismo tengo un trabajo pues muy retador y muy bonito. Sí. Pero, digamos, ¿por qué quizás me elegiste dedicarte a esto en ese punto cuando pues sinceramente no fue algo súper establecido. Yo terminé la carrera de educación social y claro, mi idea era trabajar con menores, infractores. Ok, o sea que era otro tipo de idea, ¿no? Mujeres maltratadas, como ese tipo de ayuda, ¿no? Pero bueno, empecé a dar formaciones, sobre todo enfocadas en prevención del bullying. Fue aquí en Albacete, uno de mis primeros trabajos, y a partir de ahí pues fui conociendo a otros profesionales y bueno, pues viendo ofertas y entonces empecé a formarme. Sí que en la carrera teníamos alguna asignatura en concreto de orientación laboral, pero al final es como muy de temario, muy de A, B y C. Que no era práctico, ¿no? Claro. Y luego en la vida real no tenía nada que ver. Entonces, bueno, empecé en una asociación en la cual se dedicaba sobre todo a trabajar de partes de empleo, y entonces ahí sí que conocí el trabajo real. Y luego más adelante pues tuve la oportunidad de trabajar en unos proyectos que salieron en la Junta y a partir de ahí pues hasta ahora acompañando a profesionales que están en un proceso de orientación laboral, que necesitan buscar empleo, incluso por primera vez, profesionales que llevan mucho tiempo desempleados o profesionales que están en un proceso que necesitan un cambio. Claro. Porque ya son seniors y están entre nosotros quemados. Claro. Y necesitan otras posibilidades. Y al final, como estamos en un entorno y nos afecta a todos, pues si yo estoy mal en mi trabajo, probablemente en mi vida personal algo le falte. Y entonces esto es un cúmulo que va creciendo y hay que cambiarlo lo antes posible. Me comentabas que no eres de aquí, o sea, de Albacete, o sea, que vienes de Madrid, ¿no? O sea, empezaste ahí. Yo soy madrileña, sí, vale. Pero en realidad, desde que empecé a trabajar, estoy aquí. Y aquí es cuando ya te has estabilizado a nivel profesional. El tema de, digamos que las personas que recurren a este tipo de servicios, digamos, está creciendo. Aquí en España tú notas como que es A ver,
hay muchos estudios de que los españoles en sí cada vez estamos mucho más quemados a nivel profesional. Sí que es cierto que está habiendo un cambio de mentalidad, ya no solo en perfiles más mayores, sino también en perfiles muy jóvenes, en los cuales las personas tenemos el trabajo de una forma diferente a como era antiguamente. Entonces eso está afectando mucho nuestra forma de pensar. No sabría decirte desde si hay mucha más que hace en 2008, por ejemplo, pero probablemente haya aumentado mucho más, porque sí que es cierto que ahora, por ejemplo, hay un perfil muy de freelance, más de gente que quiere dar su servicio. Entonces es cierto que está cambiando el trabajo tal y como lo conocemos. De 8 horas en un mismo sitio, ¿no? Sino que... Claro, y eso cambia, o simplemente cuando vino la pandemia y nos cambió la hora de trabajar, todo ese tipo de cosas parecen que no tienen impacto, pero tienen mucho impacto, sobre todo en la mentalidad de las personas. Entonces cada vez nos damos como más razón de, vale, esto que estoy conociendo no tiene sentido y tengo que hacer un cambio. Entonces yo creo que sí que han aumentado mucho los casos, pero yo creo que ha aumentado porque es la sociedad y lo que se está quedando desfasado pues tiene que romperse de alguna forma. ¿Qué perfiles soliciten más tu servicio? Hay de todo, pero por ejemplo yo ahora mismo en LinkedIn, por ejemplo, perfiles con los que más me llegan son perfiles senior que tienen mucha experiencia y necesitan un cambio, que ya en el sitio en el que están no se sienten satisfechos. Pero en realidad la orientación laboral también ayuda a adolescentes que están empezando a buscar su primer trabajo, y el trabajo como antiguamente se les decía de tienes que estudiar una carrera, pues en realidad hoy en día no se sabe si realmente es un buen consejo decirle a una persona que estudie una carrera, a no ser que sea una carrera súper específica como puede ser medicina. Pero hay otras carreras que no se necesita tener una carrera para poder desarrollar ese puesto de empleo. Entonces hay que tener también como realmente conocer a la persona, ¿no? al niño o a la niña en este momento, y saber también sus fortalezas, debilidades. Al final pasamos muchas horas en un trabajo. Entonces soy de las personas que piensa que si no me encanta lo que hago, que al menos se me dé muy bien, que tengan habilidades un potencial, muy buenas. Sí. Hay un concepto que estuve investigando sobre tendencia de potencial humano, no sé si te suena, pero a mí me encanta mucho el tema por el hecho de que te dice que hay una tendencia, una cierta tendencia en ti, con tus habilidades o talentos, a un tipo de trabajo, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro, pues por ejemplo, justo en la línea de lo que estaba comentando, si tú tienes un talento como puede ser la comunicación, pero no te gusta, no te ves como docente, pero probablemente con comunicación hay muchas más cosas que docente. Entonces no me apasiona ser docente, pero es que se me da tan bien y no me cuesta trabajo que lo puedo hacer en cualquier momento. La expresión de no me cuesta trabajo, claro, de como que no me cuesta un esfuerzo. Imagínate que es una de las cosas que el sistema educativo, por ejemplo, nos dice o nos ha enseñado anteriormente más, de si esto no te se da bien, si no te se da bien las matemáticas, pues tienes que centrarte más en las matemáticas. Claro, o sea, centrarte en el problema y no en la solución. Vamos a potenciar lo que sí se nos da bien. Entonces, yo soy partidaria de que hay mucha gente que su trabajo no le gusta y a lo mejor no tiene un trabajo que diga, ¡buah! Y lo hace de mala gana incluso, o no rinde tanto, pero quizás... si al menos se te da bien, es que ya tienes mucho ganado. Claro. Porque no te supone un esfuerzo. Claro, las horas se pasan mucho más rápido. Claro. Y encima es algo que no te cuesta. Entonces tú puedes estar pensando en otras cosas, pero sabes que lo que estás haciendo te se da bien. Entonces conocerse es un plus. Bueno, ¿crees que hay digamos, en las personas un cierto tipo de creencias que nos impiden hacer aquellas cosas que nos encantan, como algo que sea remunerado? Sí creo que hay creencias sobre eso, porque por ejemplo lo vemos mucho en artes. Claro, o sea, como que lo infravaloramos, ¿no? Claro, como que no, esto no da de comer, ¿no? Sí, mucha gente lo infravalora. Exactamente. Entonces, si tú ya desde muy pequeño te están diciendo pero eso no te da dinero o eso no vas a tener una estabilidad, probablemente esa persona, aunque tenga mucho potencial, lo deje a un lado. Hay mucha gente así que ha dejado eso a un lado. Por eso sobre todo en la adolescencia, hay que tener mucho cuidado de
de dónde quiero acompañar, y a veces es mejor pues un profesional que... Claro. Vale. A lo mejor nosotros que le damos nuestro punto de vista, pero bajo nuestras creencias. Entonces, eso puede empeorar el desarrollo profesional de tu hijo o de tu hija. ¿Qué consejo podrías dar a una persona que no sabe para nada lo que le encanta, no sabe su talento, digamos, que pueda hacerlo profesional? ¿Qué consejo le podrías dar a ese tipo de personas para que puedan pasar de ese punto, ¿no? de un trabajo, digamos, que no les satisface a algo que realmente les apasiona? Por lo menos que les guste, que prueben. Es que hay que probar cosas nuevas. Experiencia, ¿no? Sí. De todo tipo. O sea, por ejemplo, yo a lo mejor no sé que soy buena tocando el piano y de repente toco el piano por primera vez y digo, madre mía, ¿qué tengo aquí? Entonces, muchas veces es prueba. Y lo que nos falta mucho es probar. Realmente en qué somos buenos. Se nos han enseñado como XXX, pero también Y, Z. Entonces, cuando más experimentas, más te das cuenta de lo que realmente eres bueno. Entonces, sería probar. Lo más principal, ¿no? De probar cosas nuevas. Abrirse, poco, claro, sí. Abrirse a diferentes... Sí, bailar. No sé. O sea, es que incluso cosas que no parecen que tienen relación con un trabajo, puede luego desarrollarse porque es una habilidad. Y al final las habilidades son transversales. Entonces, lo que yo tengo en mi entorno personal probablemente también me lo puede llevar a mi entorno profesional. Entonces, es probar. Claro, yo recuerdo que a los 18 años, cuando me dieron la oportunidad de hablar en público por primera vez delante de un grupo de personas, a mí me apasionó ese momento. Cuando estuve delante de esas personas, no eran muchas, eran 20 personas, pero era algo que me dije, yo tengo que hacer algo relacionado con esto, no sé qué, pero... ¿Lo notaste? Claro, lo noté. Fue algo interno, no sé cómo lo veas tú. Sí, al final es eso. Es algo que te gusta. Al final un talento se basa en cinco tips, ¿no? Y entre ellos, uno de ellos es la pasión, la repetición y sobre todo el esfuerzo, el que no nos cueste esfuerzo hacer algo y que otros lo vean también. Claro, pero a nivel profesional, cuando ya quieres o emprender o buscar empleo en una empresa, hay mucha demanda. Por ejemplo, imagínate, yo que sé, en el ámbito del marketing, ¿no? Me apasiona el marketing o la comunicación y hay muchas personas, digamos, que están en ese punto también, que, oye, tienen talentos y tal. ¿Cómo diferenciarse para tú optar tanto para una empresa como un emprendimiento? Porque aparte de los talentos, tenemos que saber bien, mucho autoconocimiento, quiénes somos y qué me hace a mí diferente al resto. O que me hace diferente a mí. Eso es al final autoconocimiento propio. Y por ejemplo el mercado tal y como se conoce, que esto es un poco creencia de lo que se conoce del mercado, hay mucha saturación siempre hay, pero hay muchas formas. Lo que pasa que a la hora de buscar empleo, lo de buscar en Indeed, en InfoJo, todo este tipo de cosas ya está muy desactualizado. Ahora ya el mercado lo que pide es, pues, por ejemplo, yo cuando hablo con alguien, ¿no?, que está buscando empleo, siempre le pregunto cómo es su día a día. Echar currículum en diferentes sitios, eso ya no es muy viable. Aparte de sí, hay que adaptar el currículum a cada oferta, hay cosas que sí, que te pueden aportar, puedes tener un beneficio, te pueden llamar, pero por ejemplo los headhunters, depende del trabajo, ¿no? Esto también con muchas comillas, pero hay muchas otras formas, networking, tomar cafés con diferentes personas, todo ese tipo de cosas te van a dar mucho más frutos que enviar tu currículum a 3 ofertas, porque eso ya lo tenemos en una aplicación, entonces lo tenemos muy rápido y hay masificación. Entonces, una de las formas de diferenciarnos simplemente podría ser esa. Ya estamos marcando la diferencia. Si yo estoy conociendo a otras personas que me puedan ayudar a conseguir empleo frente a la competencia. Claro, sí. Y por eso es que yo soy de las personas que apuesta por crear una marca personal. En el sentido de en internet, o la marca personal también es algo presencial, ¿no? Es cómo eres visto ante todo, pero crear una marca personal. Por ejemplo, yo a lo mejor lo puedo hacer pues a través de un podcast, pero eso puede crear diferencia, ¿no? Sí, crear algún proyecto. Por supuesto, porque te llegan las ofertas y muchas veces sin tú buscarlas. Pero sí que es cierto que, o es la percepción que yo tengo,
en este momento que la marca personal todavía se ve mucho es mentira, pero se ve mucho como en profesionales que están solo emprendiendo. Exacto, pero también, pero claro, lo que pasa puede es ser que en el empleo. Normalmente hay perfiles de personas que no tiene sentido en su vida como crear una marca o un posicionamiento, porque simplemente que no lo digo simplemente como desprecio, pero están buscando trabajar por cuenta ajena y es lo que conocen y tienen ofertas de esta forma, y entonces no tienen como ese posicionamiento de marca. Entonces sí que todavía se ve muy relacionado la marca personal con para personas en emprendimiento, sobre todo. Por ejemplo, yo sí que es cierto que a las personas a las que acompaño sí que les digo que tienen que posicionarse, y siempre lo recomiendo, como expertos en su industria, independientemente de que vayan a buscar empleo, pero que alguien se meta en su perfil y diga, oye, pues mira, Ricardo se dedica a, independientemente de que seas emprendedor o que seas trabajador. Pero yo tengo muchos clientes también que me dicen, no, es que yo ya tengo trabajo, me voy a borrar LinkedIn. Grave. ¿Cómo? Me voy a borrar LinkedIn, ya tengo trabajo. ¿En serio? O sea, claro, que no hacen el trabajo de destacarse o de No, de también publicar. estamos hablando de, claro, estamos especificando mucho. Hay muchos ámbitos de trabajo que a veces pues sí que es cierto que, o si tú tienes, imagínate, mucho boca a boca aquí en Albacete y esta es tu ciudad para buscar empleo, y tus empleos, entre comillas, los encuentras rápidos con ese boca a boca, pues a lo mejor no te hace falta ni incluso crearte un perfil de LinkedIn. Cada persona... Hay que analizar muy bien cada caso. No se puede hacer una recomendación genérica. O sea, tú tienes que hablar con esa persona en el caso de que te soliciten el servicio a ti y analizar un poco cómo es para que la gente se haga una idea cómo trabajas realmente tú, porque a lo mejor hay otras orientadoras laborales, ¿no? Claro. Aquí en Albacete, ¿no? Seguro. ¿Cómo trabajas tú específicamente pues mira, aquí una de las cosas que entre comillas nos pasa es la parte de que podemos crear la metodología que queramos, porque no hay libros. Aquí no tenemos un plan, hay que hacer las cosas así como si estuvieras operando a corazón abierto. Aquí tenemos mucho margen, y aquí también hay mucho margen de vendehumos, por ejemplo. Hay mucha gente que se ciega mucho, ¿no? Hace un currículum, como algo, currículum, LinkedIn y ofertas de empleo. Lo bueno que tiene este trabajo también es que tienes mucha imaginación y muchas formas de trabajar, y las puedes crear tú y adaptarlas. No tenemos una metodología. Un guión, no hay un guión preestablecido. No hay un libro que lo abramos y digamos, vale, esto es lo que hay que seguir. Sino que cada persona es un mundo, y cada orientador lo hará según su especialización, sus intereses, lo que él o ella lee, pues es que todo influye. Yo, por ejemplo, me paso una gran parte de mi día leyendo noticias, viendo cómo está el mercado, y no digo que sea la más correcta ni la sino que es la tuya. Es la mía, exactamente. Y, por ejemplo, yo, en el tiempo que llevo, en estos casi 6 años dentro de orientación laboral y formaciones, me he dado cuenta que una de las formas de encontrar empleo, yo te puedo decir, pues mira, créate LinkedIn, en LinkedIn lo tienes que optimizar de esta forma, o tu currículum de esta, todo esto funciona, claro que sí, pero hay que trabajar un poquito más y hay que ir un paso más adentro, y por eso mi especialización es en las habilidades blandas, porque yo me he dado cuenta que cuando una persona trabaja en su desarrollo personal, tiene más impacto porque gana confianza. Esa es la clave. Una persona que tiene más confianza en ella, pues tiene una mensaje súper diferente, una mentalidad muy diferente, unas creencias diferentes, y entonces actúa diferente. Y entonces eso es lo bonito que hago en mi trabajo. Trabajar esa mentalidad y ese punto de vista hasta que tiene sentido para la persona que tengo enfrente. Vale, hay múltiples habilidades blandas que, o sea, quizás hay unas más relevantes que otras, pero según tú, digamos, ¿cuál es las dos que más una persona debería plantearse desarrollar? La comunicación, sin duda. O sea, comunicar en todos los sentidos. Interna y externa, o sea, la comunicación contigo mismo y la comunicación con los demás, ¿no? Y la comunicación de todo tipo, tanto escrita como verbal, o sea, la comunicación en
todos sus ámbitos. La comunicación interna, súper importante, porque tenemos que ver cómo nos estamos comunicando. Además, cuando hablamos con una persona, estamos viendo una imagen de cómo esa persona ve su mundo. Porque al final, con las palabras que utilizamos y todo lo que estamos describiendo, podemos saber muchísimo de esa persona. Y luego está la parte de cómo nos comunicamos con los demás, que también tenemos que tener habilidades a la hora de cómo vendo una idea, cómo la transmito, todo esto es comunicación y todo esto lo tenemos que potenciar. Además es algo que, por ejemplo, la inteligencia artificial no puede hacer por nosotros. Esa es otra pregunta que te iba a hacer, como el tema de la inteligencia artificial. Antes de ir a esa, la comunicación, el liderazgo también lo metería, el liderazgo interno y el nuestro, cómo nos lideramos a nosotros mismos a la hora de elegir un hábito, a la hora de tomar decisiones, a la hora de implementar diferentes hábitos, ¿no? Ese liderazgo propio y luego el liderazgo en equipos también creo que es bastante importante. A lo mejor no el que más, la comunicación, me quedaría con la comunicación seguro y la resolución de conflictos con adaptabilidad. Esas sí que las veo fundamentales, porque hoy en día la adaptabilidad es el pan de cada día y nos tenemos que adaptar a un montón de situaciones como profesionales y como personas. Siempre en nuestro día a día vamos a tener muchas situaciones que si no tenemos desarrollada la adaptabilidad, tenemos que desarrollarla sí o sí. Y la resolución de problemas, porque siempre tenemos conflictos que hay que solucionar. Entonces, por eso adaptabilidad y resolución de conflictos van muy unidas y son como las tres patas que creo que todo profesional debe tener: comunicación, resolución de conflictos y adaptabilidad. Me quedaría con esas. Vale. ¿Cómo se desarrollan? Es decir, ¿tú les ayudas a desarrollar a tus clientes eso? ¿Haces un proceso, un análisis de medición de progreso? ¿O una persona podría desarrollar esas habilidades por su cuenta? ¿O en el ámbito de trabajo? No sé. Una persona puede desarrollarlas por su cuenta, porque, como te digo, lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, comunicar, pues por ejemplo, para comunicar sí que es cierto que hay que tener como unos pasos. Por ejemplo, tienes que aprender a escuchar bien de verdad a la persona que tienes enfrente cuando tú vas a comunicar. ¿Y qué es escuchar de verdad? Pues estar presente y ver a la otra persona como sin juicios y entender como su realidad. Todo este tipo de aprendizajes son los que al final me hacen comunicar a mí mejor. Todo esto es un aprendizaje. Todo esto yo lo hago en formaciones. Cuando yo te explico como el paso a paso, es mucho más fácil que tú lo desarrolles. Okay. ¿Que tú lo puedes hacer por tu cuenta solo? Claro, puedes leer, puedes, como dicen, ¿no? Mucho lo de imitar en el espejo. Sí, todo ese tipo de cosas yo también las recomiendo. Pero hay un proceso detrás que cuando tú conoces como ese paso a paso, es mucho más fácil desarrollar esas habilidades. Si tú y yo, imagínate que estamos trabajando juntos y trabajamos la parte de la comunicación, y yo me siento contigo y te digo, venga, vamos a trabajar esta parte. Concretamente vas a parafrasear todo lo que yo estoy diciendo, como que te voy dando diferentes niveles y todos adaptados a tu personalizado. Perfil. Claro, se aprende más rápido. Eso es una de las funciones también de los coaches. También tengo una rama de coach. Ah, ok, o sea, te formaste en el ámbito del coaching. Háblanos un poco. Sí, me formé aquí en Albacete. En Eleva, ¿no? Sí. Y bueno, pues súper satisfecha además lo hice pues hace mucho tiempo ya, a lo mejor ahora 10 años. 10 años, ok. Y bueno, la verdad que es algo que lo practico, tengo la suerte de poder hacerlo en mi trabajo, pero por eso te digo que como no tenemos un libro cerrado, pues tenemos como muchas herramientas cada profesional de la orientación para poder destinarlo a este en concreto puesto y entonces dar lo mejor de las personas a las que acompañamos. Yo utilizo herramientas de todo tipo. Ok. Frente a las habilidades blandas, frente a las habilidades duras, por así decirlo, ¿sí? ¿Son igualmente importantes o destacarías más las habilidades blandas? A ver, yo destacaría más las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas aprenden. Si yo mañana quiero aprender un trabajo nuevo, es que lo puedo aprender sin problema y tú también. O sea, todos podemos empezar. Imagínate, nos apuntamos a un FP, a un curso específico y podemos aprenderlo. Incluso si nos contratan en una empresa o nos cambian en nuestra propia empresa, si yo tengo ganas, puedo aprenderlo. Me puede costar más o menos, pero
echándole ganas y aprendiendo, sí, lo hago. El caso es que si yo, por ejemplo, no llevo estas habilidades blandas y a mí me cambian en mi empresa a otro puesto de trabajo que yo nunca he realizado, probablemente empieza a decir, es que esto no se me da bien, es que esto no me gusta, es que esto es... yo creo que esto lo podríamos hacer diferente, como empiezo a poner excusas que las puedo decir en voz alta o de forma interna, pero ese diálogo interno va haciendo mella y al final hace que no lo intente. Por eso es lo que te comentaba de principio, ¿no? De si yo te doy solo el A, B y C para encontrar empleo, pero no hay un cambio interno, para mí no tiene sentido. Joder, bueno, entonces el tema esto de la inteligencia artificial, que es un ámbito muy nuevo, peligroso, también me parece, muy retador y al mismo tiempo también me parece súper interesante. Según lo que sabes ahora, ¿cómo estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a encontrar empleo, a mejorarnos a nosotros mismos a nivel profesional? ¿O crees que esto puede reemplazar, digamos, estas profesiones a los humanos, o como se dice? A ver, sinceramente creo que es como cuando llegó Internet. Cuando llegó Internet había mucha desconfianza y hoy es una herramienta más en nuestra vida. Y yo creo que la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Nos va a ayudar y nos ayuda para un montón de cosas y al final va a ser adaptativa. Y además, por ejemplo, puede aumentar la productividad, es que puede hacer un montón de cosas que el ABC lo puede hacer ella. ¿Utilizas ChatGPT en tu vida profesional? Por supuesto. ¿El 4? ¿El 4 sí, el 4. O casi 5 que hay? Le pago, sí. Le pago, ¿no? Sí, me cambié hace poquito por... Bueno, días me lo recomendaron y dije, lo tengo que probar. Sí. Pero sí, el ChatGPT, por ejemplo, lo utilizo mucho y muchas más. O sea, es que es algo que me hace más rápido el trabajo, por supuesto luego, como bien comentabas, con ética profesional. Pero mira, por ejemplo, a la hora de... Yo tengo, o sea, hay con muchos profesionales que hay inteligencia que puedes hacer entrevistas. Puedes prepararte posibles entrevistas, posibles preguntas que te pueden hacer bajo tu perfil. Todo eso son ayudas que te pueden ayudar a la hora de prepararte entrevistas de trabajo y yo las veo muy útiles. O sea, que puedes entrenarte con ChatGPT. Por supuesto. Para esas preguntas, ¿no? Tú le puedes decir a ChatGPT, ayúdame a crear una entrevista donde me haces preguntas enfocadas a esto, ¿no? Por ejemplo. Y es que hay hasta algunos que metes hasta el enlace de LinkedIn y pones esta persona que se dedica a recursos humanos, ¿qué preguntas me podría realizar? ¡Wow! Sí, y como te analiza el perfil, o sea, que hay muchas ventajas que tiene que yo las veo ventajosas. Por supuesto, luego el ser humano es diferente. Pero, por ejemplo, por mucho que haya inteligencia artificial, esa parte de emocionalidad, esa parte de comunicar ideas, de al final tomar decisiones, esa es nuestra, esa es de los humanos. Eso hoy por hoy, no sé si la inteligencia artificial va a poder tomar decisiones emocionales. Bueno, ¿cuál es el, digamos, el futuro de todo esto de encontrar trabajo de manera profesional o reinvención? ¿Cuál es el futuro de este tipo de pues yo trabajos? Creo que al final, que entre comillas, muchas comillas, y sobre todo al final es una creencia mía, pero que seamos más felices. Se resume en eso: cuando tú buscas orientación laboral o buscas un cambio profesional porque ya estás más quemada, al final consiste en ser más feliz. Buscas tener más estabilidad o un nuevo proyecto, dar un paso más, crecer. Al final buscamos eso. Entonces yo creo que en ese momento en el que vemos que no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, pues está, a nivel profesional, está muy bien replantearnos el cambio. Es que no es como en nuestra vida personal, cuando hay algo que no nos satisface y queremos hacer ese cambio. Pues a nivel profesional, igual. Es que son 8 o más horas dedicados a ello, a este empleo, o en caso de que seas autoempleado o emprendedor, son muchas horas dedicadas solo profesional, ¿no? Y la gente, eso, como está en un trabajo que quizás, pues eso, no le satisface lo suficiente y quizás tiene talentos, recursos, habilidades, potencialidades que están ahí y no lo está aprovechando nadie, ¿no? Total. Entonces,
para acabar, que ya se nos va a hacer ya la hora, ¿qué recomendación, un consejo, cosa que puedas dar a ese tipo de personas que nos puedan escuchar para que puedan realmente, pues, eso, hacer ese cambio, esa transición? Pues sobre todo que prueben, que experimenten y que no se lancen a la piscina sin agua. Pero sí que es cierto que muchísimas veces una de las cosas que veo es que tenemos muchos más recursos que pensamos. Tenemos muchas más herramientas para solventar problemas que pensamos que no tenemos. Esto es una realidad que veo a diario, que muchísimas personas no saltan de esa zona de confort porque piensan que no ven como otro futuro. O sea, es como que nunca han tenido esa realidad. No tienen visión de futuro, digamos. Claro, no saben cómo será su cambio. Entonces, como no ven posibles soluciones o un camino, porque una de las cosas que cuando hacemos un cambio, las personas lo queremos ya como todo con claridad. Claro. Y como estamos dando ese cambio, a veces la claridad va apareciendo según vamos dando los pasos. Entonces, me encuentro muchos profesionales que no ven ese camino y entonces al no verlo, pues no se plantean cómo puede ser. ¿Puedes mencionar algún tipo, no con el nombre, pero algún caso de éxito de algún cliente que hayas tenido? Que digamos que hayas podido ayudar realmente sí, al en final, ese proceso. Cuando entran en el proceso desde el principio hasta el final, normalmente consiguen su objetivo de encontrar empleo, de mejorar. Luego también es cierto que muchas personas a lo mejor no saben realmente qué es lo que quieren. Entonces, el hecho de que ya tengan encauzado de, oye, pues me quiero dedicar a esto realmente, esa pasión, ese motor, eso ya es súper gratificante, ver el cambio de una persona que está bloqueado, o me acaban de despedir, ¿dónde voy a lo mejor ahora que acabo de cumplir los 40 años? Pues ese cambio, esa reconstrucción de no veo que haya posibilidades hay posibilidades y encuentro otras oportunidades, al final el mérito es de ellos, de verse capaz de perseguir algo, y eso es lo que hace el éxito. Y dime, Esther, para venderte un poquito, o sea, para decir, ¿no? ¿Por qué deberían elegirte a ti? ¿Por qué a mí? Pues sobre todo yo me quedaría con profesionales con los que conecte. Y si esa persona al final le transmito y conectamos, hay mucha posibilidad de éxito. Entonces sería tanto que me elijan a mí como a otra persona, pero que conecten con esa persona, que les inspire. Porque si ves, por ejemplo, a mí me pasa mucho, veo a profesionales a lo mejor que tienen mucho recorrido y digo, ¡buah, esta persona como mentor o mentora! Pero luego a lo mejor hablas con él o ella y no vibras. Entonces, ¿cómo así? O sea, que no conectas emocionalmente, quizás. Claro, que no conectas, y a lo mejor incluso lo que me vaya a, entre comillas, a aconsejar o a decirme, oye, mira, esto es lo que hay que hacer, si a mí me va a generar rechazo o no lo veo fiable, no lo voy a perseguir. Entonces sería como hay una metodología detrás, hay un trabajo, pero sobre todo que tú vibres con la persona, y si conectas, adelante, y si no, no se puede realizar ese trabajo. Vale, ¿y cómo identificaríamos a los vendehumos? ¿Cómo los identificaríamos? Es una pregunta. Es difícil. Es difícil y no. Es difícil porque normalmente no, cuando le haga, claro, es que si no sabes, digo, cuando me preguntas de metodología, pues a ver, hay cosas que huelen de lejos. De lejos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo? Lo típico. Mucha promesa, ¿no? Muchas promesas. O claro, yo por ejemplo, mira, una de las cosas de elegirme a mí es, por ejemplo, este es tu momento. es bajar las expectativas que tenemos. Si yo, por ejemplo, imagínate que tú vienes súper cargado de expectativas de quiero esto en tanto tiempo, y yo te digo sí, todo. Pues eso, por ejemplo, podría ser una red flag de esta persona tampoco es un mago o maga, tampoco está dentro de mí. Luego imagino que también se podría ver en todo el desarrollo profesional de la persona,
también se podría ver en esa parte. Y sobre todo yo creo que es bajar las expectativas. También tenemos que ver lo que nos están enseñando y conocer a esa persona si tiene más movimiento o no. A ver, yo es que, por ejemplo, soy una persona que cuando hoy por hoy compro algo o elijo algo, tengo que tener... miro sus redes sociales. Todo, sí. O sea, que no eres de decisiones por impulso. Quizás. A ver, algunas sí, pero más pequeñas. Pero a la hora de hacer inversiones, yo lo miro todo. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que hago mucho con mi marca es esa parte de cuidar, porque probablemente las personas que al final elijan van a mirar todo ese tipo de cosas. ¿Cómo solicitar tus servicios? Pues yo lo hago sobre todo... toda la parte a través de LinkedIn, es muy fácil comunicarse conmigo. Pueden escribirte literalmente sí. y... Sí, además en LinkedIn desde hace poco soy Top Voice y bueno, pues tengo muchos contactos que me escriben y siempre respondo. Tardo a veces en responder 2-3 días. Ya lo viste contigo, que tardamos un poco, pero siempre respondo y soy yo la que responde. No tengo a nadie que me responda, soy yo la que responde uno a uno y a veces tardo por eso, pero creo que es muy fácil contactarme porque es lo que busco también, que tengan esa parte de, al final es como conectas con las personas. ¿Actualmente tienes lista de espera? No. ¿No? Bueno, entonces... No tengo lista de espera porque soy muy ceñida con los tiempos y los espacios. También trabajo por cuenta ajena, entonces tengo que como que elegir muy bien de hasta qué punto. Entonces sí que es cierto que hay gente esperando, pero soy yo la que decide cuándo, los meses en los que puedo trabajar y los que no. Vale. Bien. Pues nada, amigos, esto es todo por hoy. Yo creo que ha sido una entrevista... cortica, un poco larga, no sé cómo lo vean los demás, pero me parece que es un tema apasionante por lo que has comentado. Yo me quedo sobre todo con el tema de habilidades blandas, de la principal, la comunicación, de poder transmitir y saber leer también el lenguaje verbal y no verbal. También me quedo con el tema de hacer ese paso, ¿no? De qué hay que hacer para hacer ese paso de tener un trabajo quizás que no te guste a lograr algo que realmente te apasione. Y bueno, pues si queréis conocerla más, queréis solicitar sus servicios o lo que sea, algún tipo de colaboración, ¿tienes algún tipo de colaboración para futuro o algo que estés planeando o de momento no te cierras a colaboraciones? Sí, o sea, estoy muy abierta y siempre tengo cosas, así que vale. Siempre tengo cositas. Pues nada, podéis encontrarla sobre todo por LinkedIn, Esther Martínez. Y nada, pues alguna cosita más que quieras comentar, que quieras decir para cerrar. Nada, muy cómoda y muy agradecida. Bien, pues nada, nos cerramos con esto. Y nada, recordad que este episodio lo podéis escuchar tanto en Spotify, bueno, todos los episodios, y en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.